En este caso vamos a continuar nuestra serie de videos con la presentación de la resolución general 3685. Esta resolución básicamente modifica el City Compras y City Ventas, unificando y generando nuevas obligaciones a nuevos contribuyentes. No solamente los que estaban obligados con anterioridad, sino que se incorporan aquellos que generan factura electrónica. Si tomamos en consideración que después fue emitida la resolución 3749 que generalizó el uso de factura electrónica, todos los responsables inscriptos están alcanzados por esta resolución. O sea, la resolución original decía que eran los inscriptos en IVA a partir del 1 de enero de 2014, pero la 3749 con posterioridad incluyó, por lo tanto, a todos. Y a su vez, o sea, después observaremos que las excepciones que establecía la resolución 3571 respecto a los duplicados electrónicos, esta resolución después lo vuelve a poner en vigor. Por lo tanto, todos los responsables están alcanzados por los tres regímenes. Esta resolución general reforma los archivos de presentación, incrementa la cantidad y calidad de la información que se debe suministrar, cambia la forma de almacenamiento de los duplicados electrónicos y básicamente establece nuevas obligaciones, afecta a todos los contribuyentes y todos los sistemas informáticos deberán ser actualizados, ya que cambió sustancialmente el formato de los datos, como se informan a la FIP. Lo más llamativo es que en una sola resolución general se establecieron dos regímenes. Uno, el régimen de información de compras y ventas, y el segundo, que fue denominado régimen especial de almacenamiento electrónico de registración de comprobantes emitidos y recibidos de emisión y almacenamiento de duplicados electrónicos. Así como su nombre es largo y es difícil, es de muy difícil cumplimiento y técnicamente es una resolución muy difícil. Vamos a recordar cómo funciona la FIP por dentro. Básicamente la FIP se encuentra dotada de grandes sistemas de uso interno, los cuales se alimentan de datos, que proveen básicamente los regímenes de facturación electrónico y distintos sistemas informativos, que en caso de ser iguales los datos no hay problema, en caso de ser desiguales surgen los requerimientos. Entonces, recapitulemos. La resolución 3685 estableció un régimen informativo de compras y ventas y un régimen especial de almacenamiento electrónico, de comprobantes emitidos y recibidos y de emisión y almacenamiento de duplicados electrónicos. ¿Qué sujetos están obligados? Los que designe la FIP, los alcanzados por la resolución 2485, o sea, factura electrónica, o sea que a partir de la 3749 todos los responsables inscritos. Los monotributistas de las categorías H a L y, digamos, todos aquellos que estaban alcanzados por la 1361, pero con la sanción de la 3749 han quedado todos implicados dentro de este régimen. ¿Por qué decimos que hay mayor cantidad y calidad de información a suministrar? Hay que informar en este régimen informativo todas las operaciones que resultan generadoras de débito o crédito fiscal y cuya sumatoria determina el monto total del débito o crédito fiscal que hay que consignar en la declaración jurada de IVA. Entendamos qué es esto. Nosotros procesamos los comprobantes a través de nuestro sistema, lo que los libros IVA de ventas los aplicaremos a través, los exportaremos a través del CIAP. El CIAP nos va a entregar un comprobante de presentación y nos va a devolver los totales y débitos de crédito fiscal que debemos computar. O sea que si un proveedor nos dio una factura y esta persona tiene el quit caído, no podremos utilizar ese crédito fiscal. Eso es lo que nos informará, entre otras cosas, de vuelta a la FIP. Esto es un proceso de consistencia que tendremos que hacer con nuestro sistema y recién con estos datos se puede confeccionar el formulario 731. En realidad se lo denomina régimen informativo de compras y ventas, pero
cuando observamos la práctica, en realidad es determinativo, ya que liquida el IVA. ¿Cómo se debe presentar la información? Se utilizará un programa aplicativo denominado AFIP-DGI, Régimen Informativo de Compra y Venta versión 1, que podrá ser descargado a la página web de AFIP, pero hasta el momento se demora mucho su publicación. Se deberán exportar los datos desde un sistema de gestión o de estudios contables. Si no funciona el aplicativo, el tamaño de los archivos es muy grande o la conexión es lenta, en sustitución del procedimiento indicado, se podrá materializar la respectiva presentación mediante la entrega de los soportes magnéticos u ópticos en la dependencia de AFIP en que se encuentren inscritos. Si nosotros nos ponemos a pensar la cantidad de CD, DVD o pendrive que podemos entregar, difícilmente pueda ser procesado por AFIP. Por lo tanto, el régimen será exclusivamente del aplicativo. Los vencimientos de este régimen son coincidentes con las declaraciones mensuales de IVA. Una vez exportados los sistemas, se entregará la constancia de cumplimiento y la obligación de presentar información se deberá cumplir aun cuando no se hubieran efectuado operaciones. Aquellos que ya se encontraban alcanzados por el Citiventa o Citicompra quedan alcanzados a partir de esta resolución a informar todos los meses, o sea que el periodo por el cual tenían que informar ahora se ha transformado para toda la vida de la explotación económica. La periodicidad de presentación será mensual y una vez concluidos los periodos que ya estaban comprometidos, continúa la obligación en forma mensual. Este régimen también no tiene régimen sancionatorio propio, por lo tanto queda librado al criterio del funcionario actuante. La descripción de archivos. En realidad se informan 5 archivos. Primero un registro de cabecera, luego un registro de ventas, digamos, donde informamos la cabecera del comprobante y, digamos, el detalle del comprobante, a su vez de las alícuotas. En el registro de compras se establece una cabecera de la compra, las alícuotas que estamos utilizando y hay archivos específicos para importaciones de bienes, dentro del cual hay que citar al despacho a plaza, y en el régimen de importación de servicios hay que ingresar el IVA correspondiente para poderlo utilizar en, digamos, como un costo de la explotación. Esto cambia mucho nuestra forma de trabajo, porque, por ejemplo, nadie procesaba la CAI, la CAE, etc. Y en el caso de enfrentamiento de información con el proveedor del servicio o con nuestro cliente, este dato va a tener que ser imprescindible para poder identificar los comprobantes. De la misma forma que cargamos el CAI y la CAE, la fecha de vencimiento va a ser algo que vamos a tener que informar necesariamente. Vamos a recordar que con estos archivos, si observamos al comprador, podemos determinar qué crédito fiscal tiene en función a lo que hayan informado los vendedores. También el vendedor se le podrá determinar cuál es su débito fiscal en función de lo que informen los compradores. Esto tiene efecto en el IVA, en los responsables inscriptos que nos controlan débito y crédito fiscal y por lo tanto nos determina la posición mensual. En el caso de los monotributistas va a observar el monto de compras y ventas, por lo tanto va a poder producir una recategorización de oficio. Y si nos consideramos consumidores finales y hemos consumido mucho o son mercaderías repetitivas, se nos puede aplicar la percepción o la penalidad de no categorizados. Respecto del impuesto a las ganancias, digamos, conociendo compras y ventas de servicios, etc., podemos determinar la utilidad bruta y la utilidad neta aproximada. En el caso del monotributista, el monto de compra puede llegar a determinar una necesidad de recategorización. Y en el caso de los consumidores finales,
el monto que se haya consumido, que se encuentre identificado en factura, va a ser el mínimo de ingresos que podrá declarar en su declaración jurada de ganancias. Ahora vamos a hablar del régimen de almacenamiento electrónico de comprobantes y de emisión de duplicados electrónicos. En este caso, digamos, hay distintos tipos de contribuyentes o sujetos obligados y cuál será su fecha de incorporación al régimen. Los autoimpresores a partir del primer día del mes siguiente adquirida la condición de autoimpresor. Otros responsables obligados, todos aquellos que hayan emitido más de 200.000 comprobantes en el año y que su monto haya superado el millón de pesos. O bien que las ventas sean mayores o iguales a 20 millones, incluido impuestos nacionales, y que la cantidad de facturas sea superior a 5.000 comprobantes. También se puede solicitar una autorización específica para gozar de este régimen si uno no reúne estas condiciones. Todos aquellos que estén alcanzados en la obligación de facturar de acuerdo a la resolución de 15 pueden optar por adherir al presente régimen, digamos, y para su cumplimiento por lo menos tienen que estar un año bajo este régimen y si solicitan su exclusión durante 3 ejercicios comerciales no podrán utilizarlo. O sea, en realidad se volvería a todo el papelerío y a su vez tener todas las obligaciones de electrónicas de las resoluciones. Por lo tanto, una exclusión es altamente perjudicial. El empadronamiento se tiene que solicitar 5 días antes de comenzar a gozar del régimen y se debe optar con clave fiscal a través de la opción SEAR-RECE-SFI. El sistema emitirá un comprobante en el cual, digamos, uno presta conformidad al régimen. Esta solicitud puede ser rechazada por inconsistencias, como por ejemplo no haber presentado un sitio y no tener, digamos, alguna irregularidad, pero pueden ser recurridas. También la AFIP puede solicitar información adicional antes de otorgar este beneficio y las autorizaciones serán publicadas en la web de AFIP, las negativas por acto administrativo. Se encuentran excluidos de los beneficios de este régimen los declarados en quiebra, querellados, denunciados o que registran causas penales, siempre basados en delitos aduaneros, tributarios o de la seguridad social. Y a su vez quedan comprendidas las personas jurídicas cuyos gerentes o integrantes, directores, etc., estén en alguna de esas condiciones jurídicas declaradas anteriormente. Los comprobantes alcanzados son, en principio, todos los documentos, incluidos los emitidos por controlador fiscal de vieja tecnología. También los comprobantes emitidos en sustitución, como por ejemplo el comprobante de compra de bienes usados, el monotributista social, etc. Los comprobantes que tengan un régimen propio, como la liquidación primaria de grano o compra de residuos de leche cruda, tendrán que seguir utilizando su sistema y quedan excluidos de este régimen. ¿Cuáles son las obligaciones de los sujetos? Estar adherido a factura electrónica y, a su vez, el duplicado de esa factura electrónica, en realidad el registro electrónico, tiene que quedar establecido de acuerdo a lo que establece el capítulo 3 de esta norma. Los sujetos que utilicen controlador fiscal de vieja tecnología que opten por este título tienen el beneficio de resguardar la cinta testigo solamente por 2 años. Anteriormente era de 5. Y a todo efecto y sin excepción se entenderá a los fines impositivos que el comprobante es registro electrónico. No va a ser requerido otro tipo de documentación.
Para poder adherir al régimen se debe tener actualizada la información referida a la actividad económica, mantener actualizado el domicilio fiscal declarado ante la Administración Federal, que se hayan presentado la última declaración jurada del impuesto a las ganancias, las 12 últimas declaraciones de IVA y los 12 últimos formularios 931. Es claro que la norma dice que hayan presentado, no pagado, ya que concomitantemente surgió un plan de facilidad de pago. Se debe disponer o utilizar un sistema informático de facturación que permita la emisión y almacenamiento de los duplicados electrónicos. Los contribuyentes que tengan equipamiento denominado controlador fiscal de vieja tecnología deberán poseer un sistema informático que haga la centralización de todas las operaciones y la transcripción de los mismos. El almacenamiento de esos datos centralizados se puede hacer en tiempo real o posteriormente incorporarlos en forma gradual, pero el plazo establecido es hasta el vencimiento de la declaración jurada de IVA. No se admitirá el ingreso manual de información, excepto en los siguientes casos: comprobantes alternativos, como por ejemplo compra de bienes usados, monotributo social, etc. Comprobantes emitidos en forma manual cuando el controlador fiscal no funcionó. Y comprobantes emitidos en forma manual cuando, por ejemplo, no existe internet o no se puede emitir la factura electrónica. Pero establece un límite del 5%, tanto en cantidad de comprobantes como en el monto de facturación. Para permanecer en el régimen hay que cumplir algunas normas. Cuando la AFIP constate que el contribuyente no cumple con los requisitos, podrá excluirlo del régimen por el término de 3 años. De tratarse de sujetos a los cuales se les haya determinado el domicilio fiscal con posterioridad a su ingreso al régimen, podrá excluirlos por el término de 1 año. Los sujetos adheridos al régimen podrán solicitar su exclusión luego de transcurrido al menos un ejercicio comercial, y cuando se ejerza esta opción de exclusión no podrá volverse a adherir hasta 3 ejercicios posteriores. ¿Cómo se realiza el resguardo de archivos? Se deben realizar 2 copias de archivos en soportes independientes y en lugares que aseguren su integridad y protección física. Las copias deben encontrarse a disposición del personal fiscalizador de AFIP en el momento en que lo requiera y conservarse según el siguiente detalle: una de ellas en el domicilio fiscal y la otra en una edificación que por lo menos diste más de 200 metros del lugar donde figura el domicilio fiscal. El resguardo de archivo se debe realizar como máximo 15 días posteriores al mes de cierre, del mes que estamos cerrando. Cuando se trata de responsables inscriptos, se tiene que hacer antes de la presentación correspondiente del formulario 731. ¿Cuáles son las sanciones? Acá sí se prevén multas y clausuras de acuerdo al artículo 39 y 40 de la ley 11683. Los requisitos de los comprobantes son exactamente los mismos de la resolución AFIP 100 y no hay mayores comentarios que hacer sobre el particular. Vigencia. La vigencia de toda la resolución 3685 está vigente desde el 1 de enero del 2015. No obstante, toda la adecuación técnica que se presenta a esto, la AFIP lo ha considerado y la información correspondiente a enero y febrero del 2015 se realizará en mayo de este año. La de marzo-abril en junio, la de mayo y junio en julio, la de julio y agosto en agosto, y después habrá que cumplir mensualmente. Los sujetos que estaban obligados por la resolución 1361 deberán cumplir con ella hasta mayo del 2015, después posteriormente utilizar los formatos que establece esta resolución.
Los anexos de la resolución. Esta resolución tiene 5 anexos, dentro de los cuales se encuentra mucha información. El anexo 1 establece que una descripción de lo que es el aplicativo AFIP, régimen de información de compras y ventas. Este va a permitir la carga de datos a través del teclado por importación de archivo externo. Si es a través del teclado y después llevar los libros IVA sería una doble tarea, o sea que conviene siempre el archivo externo. Hará una administración de información por responsable y generará los archivos para su transferencia a través del sitio web. Va a imprimir la declaración jurada que se acompaña en los soportes que se presentan al responsable, emitirá listados para control por parte del responsable y reconocerá cualquier impresora de vuelta. Generará los soportes de resguardo y luego el usuario debe, a través de Internet o de un browser, o sea, Internet Explorer, Godzilla, cualquier explorador, va a poder observar la información que levantó y que considera válida la FIP. Las declaraciones juradas rectificativas reemplazarán la totalidad de las anteriores. Si nos hemos olvidado un comprobante, no es suficiente con informar un comprobante más, sino que se debe anexar a todos los anteriores. El anexo 2 nos establece cuáles son las obligaciones formales que tenemos que llevar. La primera es de mantener el equipamiento informático en condiciones de funcionamiento. En el supuesto de que estos equipos se transformen en obsoletos, se debe conservar el equipamiento de lectura que permita al personal de AFIP realizar la lectura. O sea que cuando cambiamos de máquina tenemos que asegurarnos de que los dispositivos que hemos utilizado para grabar la información, CD o DVD, puedan ser leídos por el nuevo equipamiento. Hay que guardarlos durante 5 años y asegurarse que cuando existe intervención de tercero no se obstaculice el cumplimiento de los deberes a cargo del contribuyente ni el ejercicio de facultad de fiscalización. Por lo tanto, en los casos estos de páginas que ofrecen la facturación electrónica, etc., cuando se realice por allí habrá que cargar toda la información y tener, por más que se utilice un servicio externo de facturación electrónica, habrá que tenerlos duplicados en el equipo de la empresa. También se deberá poder imprimir copia de los comprobantes y, digamos, en el equipo en que es auditado se deberán tener que 3 meses, digamos, los archivos fuentes y durante 9 meses los archivos que ya se hubiesen grabado. El anexo 2 establece algunas obligaciones. Dice que AFIP en el futuro podrá disponer nuevos medios de almacenamiento, equipamiento, formato de archivo, etc. Cambiar técnicamente este requisito. Y el sujeto adherido tendrá que, por lo menos, digamos, cumplir con esta nueva normativa y en caso que no puedan existir, no pueda cambiar la tecnología, deberá justificarlo ante la AFIP y solicitar su exclusión. Para solicitar la exclusión lo tendrá que hacer 60 días antes de que empiece a regir la nueva norma técnica que pueda emitir la AFIP. Entre las obligaciones de solicitudes de información por parte de la AFIP, dice la norma que se deberá contar con una computadora a disposición de funcionarios de la AFIP en el domicilio fiscal a fin de posibilitar el acceso y lectura de la información, en oportunidad que sea requerida sin demora alguna. O sea, esto es absolutamente imperativo y muy invasivo, considerando de que se va a tener una computadora exclusivamente para inspectores de la AFIP. Entonces, por lo tanto, a continuación, aclara que si esa computadora fue utilizada por algún uso por el contribuyente, se deberá garantizar el acceso a la información dentro de las 2 horas siguientes al requerimiento. Como las computadoras no solo las utilizamos para nuestro sistema de información y para impuestos, hay información personal, hay fotos, hay documentos de texto, etc., se deberán tomar todos los recaudos posibles para que tenga por lo menos un usuario inspector, el cual únicamente tenga habilitado el acceso a la información impositiva.
También se deben visualizar los comprobantes. O sea, ¿esto qué significa? Que en caso de que el contribuyente, o sea, haya recibido PDF o facturas o haya emitido PDF en forma electrónica, estos podrán ser visualizados desde el mismo sistema que él utiliza. Entonces, por ejemplo, en un sistema nosotros podemos optar por seleccionar una determinada factura y podremos ver el PDF correspondiente. Esto es lo que nos requiere la administración. Causales de exclusión. Los funcionarios evaluarán si se cumple con el método y podrán, si se debe a condiciones técnicas de desperfecto que permitan a los funcionarios de AFIP observar la información, durante 2 oportunidades se tolerará esta situación. Después, AFIP podrá suspenderlo por el régimen por el término de un año. Los contribuyentes que no dieren cumplimiento a las condiciones técnicas quedarán excluidos por hasta 5 años. Quienes impidan el acceso a la información quedarán excluidos por el término de 3 años. Y se podrá disponer una exclusión por el término de 2 años de quienes no observaren los aspectos formales de facturación y además de las sanciones que le corresponden por la 11.683. Los archivos a almacenar. Todos los días se debe levantar un archivo con el siguiente criterio: la fecha del comprobante, el punto de venta, el tipo de comprobante y el número de comprobante. Esos archivos tienen que ser después establecidos, digamos, juntados en un archivo en el cual debe decir compras, ventas, el quit del contribuyente, año, mes y día de cada uno. Después de la totalidad de días que se trabajó en el mes, hay que armar el soporte magnético o el soporte óptico. Todos los comprobantes electrónicos deben expresarse en la moneda con la que se emitió el comprobante y la registración de la misma debe ser consignada en pesos al cambio oficial, generando las notas de débito y notas de crédito en el momento de la cobranza. Los archivos anteriormente citados deberán almacenarse por mes calendario en soportes que tengan características de única grabación y múltiples lecturas, o sea, por lo tanto se limitan al CD o DVD. Todos los campos que no se cubran en su totalidad deberán completarse con blancos en caso de ser alfanuméricos o 0 si son numéricos. El archivo debe ser un archivo ASCII común, tipo lineal secuencial, formato compatible con MS-DOS y deben ser generados como copia, no por backup. Y no se debe poder grabar en varias sesiones, sino que se debe hacer una única grabación. Los anexos 4 y 5 son formatos técnicos de la información. Y aquí observaremos algún tipo de información que hace, por ejemplo, que sean distintos. Si vemos, por ejemplo, el punto de venta, ahora requiere por lo menos 5 dígitos. Hay muchas variaciones que los archivos tienen cambio de formato. Por ejemplo, en el régimen especial el campo de la cantidad de registros, etcétera, cambia las longitudes, cambian el tipo de datos. Entonces, por lo tanto, se hará otro tipo de datos, se manejan de acuerdo a tablas que provee AFIP, y esto es lo que transforma en obsoleto a todos los sistemas, ya que todos deberemos adoptar la normativa de AFIP. Bueno, vamos a volver a nuestro esquemita que veníamos trayendo, cómo se suministran los datos de la AFIP, etc.
que en caso de que no sean coincidentes entre las partes, surgen los requerimientos, los dolores de cabeza para el contribuyente, y en este caso no solo tendrá que contestar los requerimientos, sino en caso de inspecciones tendrá que poner a disposición una máquina para su uso. Bueno, hasta aquí hemos llegado con nuestro tercer video. En el cuarto y último video vamos a reflexionar sobre las formas de trabajo, cómo nos ha afectado esto y cuáles son las mejores medidas y las oportunidades que tendremos para ejercer nuestra profesión o manejar nuestras empresas.